tardes, buenas noches. Bueno, el tema de hoy es el álgebra de Boole. Interesantemente, cuando empezamos a estudiar y analizar los dispositivos eléctricos y electrónicos, tales como la computadora o todos los dispositivos que nosotros vamos a utilizar en el uso diario, cotidiano de la tecnología, vamos a saber que estos sistemas se manejan con un sistema numérico que se llama binario. Un sistema binario descansa sobre solo dos valores, dos posibles valores, 0 o 1. Este 0 o 1 en realidad no existe como 0 o 1, sino existen como estados eléctricos. Existe la carga o no hay carga, hay tensión o no hay tensión. Esa carga o falta de tensión la definimos como un 0, la leemos, la interpretamos desde el software como un 0, o si no, la leemos como un 1. Bien, esta combinación, este encuentro entre un sistema numérico que se basa solamente en dos números y esta posibilidad de aplicarlo a los circuitos electrónicos recién va a surgir en el siglo XX. Pero interesantemente, el álgebra de Boole es de mediados del siglo XIX, es decir, casi 100 años antes se escribe el álgebra que va a ser utilizada por Claude Shannon en el año a mediados del siglo XX, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y en el contexto de la creación de las primeras computadoras. Las primeras computadoras se crean en mediados del siglo XX, en pleno marco y contexto de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho es determinante. Hay una película que yo les recomiendo, además se la propuse por ahí para que la vean, perdón, y es Código Enigma. Código Enigma cuenta un poquito la historia de cómo cambia la guerra desde la tecnología, por eso para mí es una película fascinante. Estos sistemas digitales, digamos, se produce este encuentro maravilloso del álgebra booleana y de los circuitos digitales en mediados del siglo XX y dan forma a las computadoras. Bien, interesante dato. Bueno, el álgebra booleana básicamente lo que propone es una álgebra matemática distinta a la que utilizamos nosotros, pero que se aplica y sirve, que es lo que entiende Claude Shannon, y la aplica a los sistemas electrónicos. Bien, hay varias operaciones, hay unas cuantas operaciones, entre ellas las operaciones AND, las operaciones OR, ¿no? La suma lógica, el producto lógico, eh, los condicionales, bueno, las negaciones, hay varias, ahora las vamos a ver una por una y vamos a ir viendo cómo se pueden utilizar. Bien. Lo primero, bueno, en este caso yo aleatoriamente elegí elemento neutro, donde dice que a una variable booleana, pensemos variables booleanas, a una variable booleana que puede tener cualquier dato, si yo le sumo o utilizo la compuerta, digamos la compuerta lógica OR, que sería la suma, sumado 0, siempre va a ser el valor de la compuerta lógica, el valor de la variable booleana que tenía en ese momento. Si la multiplico por 1, siempre va a ser el mismo valor que tenía eso se llama elemento neutro. Esto nos va a permitir, aunque parezcan medias obvias, estas teorías, teoremas que plantea George Boole, en realidad nos van a servir para diseñar y simplificar los circuitos. El complemento dice que la suma de la negación, es decir, si a una variable lógica le sumo su negación, siempre el resultado va a ser 1. Y si a una variable lógica la multiplico por su negación, el resultado siempre va a ser 0. Seguramente ustedes estarán con su cabecita recorriendo todas las posibilidades de X y se dan cuenta que esto es así. La demostración es extremadamente sencilla y fácil. Identidad de los elementos. Bueno, en este nos dice que a la variable booleana, si yo le sumo 1, va a ser 1 siempre, y si la multiplico por 0, va a ser 0. Idempotencia.
la idempotencia es interesante porque realmente es muy diferente. Esto si lo ve un profesor de matemáticas y ve esto y dice, esto está mal, ¿no? X más X, uno diría 2X, pero para nosotros X más X es X. Y X por X no es X al cuadrado, sino es X. Esto es lo maravilloso de la álgebra booleana, que es completamente distinta a la álgebra que nosotros usamos para el sistema numérico decimal. El complemento. La negación de la negación siempre es igual a la variable básica, a la variable booleana. Es decir, si yo niego la negación, solamente estoy confirmando el valor de la variable booleana. La absorción. Este es un teorema que se aplica muchísimo. Estos teoremas que estamos viendo ahora, en realidad después los vamos a aplicar en la simplificación de circuitos. Así que bueno, vayan tomando nota y apunte de esto porque los vamos a utilizar. Acá cuando yo estoy sumando a un producto, en el cual el producto es el que suma está incluido dentro de ese producto, por ejemplo, X más X por Y. Esta forma se llama absorción. Por absorción, siempre el resultado es X. Y acá donde es a la inversa, yo estoy multiplicando a una suma en la cual está incluido el que multiplica, entonces el resultado siempre es X. Esto es muy útil cuando veamos las compuertas y después veamos ejemplos, porque se van a dar cuenta que nos permite simplificar muchísimo, muchísimo los circuitos. De Morgan. Los principios de Morgan dicen que la negación de un producto es, en realidad acá me estaría faltando en este pequeño grafiquito, no sé qué me ha pasado ahí, me está faltando las negaciones. En realidad es A por B negado es igual a la negación de A más la negación de B. Y A más B negado es igual a la negación de A por la negación de B. ¿Se entiende esto? La negación de la suma es el producto de sus negaciones y la negación del producto es la suma de sus negaciones. ¿Se entiende? Este es el principio de De Morgan. Bueno, chicos, de esta manera hemos terminado y hemos pegado una miradita. Yo después les voy a ir enviando un poquito vamos a ir viendo todo esto con los circuitos lógicos y cómo se representan y cómo lo podemos ir simplificando. Les mando un abrazo grande y espero que nos veamos prontito. Un abrazo.